Su familia la vendió como fea, estéril e inútil, pero el millonario anciano la embarazó y la amó. La lluvia caía como una bendición amarga sobre el techo de zinc del ayuntamiento. Dentro, la luz era tenue y el eco de los pasos sonaba más fuerte que cualquier música. Lucía, con el vestido que había sido de su prima, se sostenía las manos para no temblar. Frente a ella, el notario leía en voz alta un contrato que sonaba más a sentencia que a promesa. Nadie lloraba, nadie sonreía. Solo su madre, con el rostro erguido, firmó el papel con una calma que dolía. Afuera, los carros seguían pasando, ajenos a la boda más silenciosa del valle. Si estás viendo esta historia y alguna vez sentiste que tu destino no te pertenecía, deja tu me gusta y suscríbete, porque esta historia no solo habla de amor, sino de renacer. El anciano que esperaba al otro lado de la mesa llevaba un traje gris impecable. Su nombre era Ernesto y sus ojos tenían el color de las madrugadas cansadas. No hubo beso, ni flores, ni música, solo el roce breve de una mano que se apartó demasiado pronto. Lucía bajó la mirada y pensó en su casa, en los gritos de su padre diciendo que era fea, estéril, inútil. Cada palabra la acompañaba como una cadena invisible. Pero aquella firma, fría y definitiva, sería también el inicio de su libertad más inesperada. Cuando subió al coche negro, el cielo se abrió con un trueno. Ernesto no dijo palabra. Miraba por la ventana mientras el conductor tomaba la carretera que serpenteaba entre viñedos y campos dormidos. Lucía se abrazó a sí misma, intentando imaginar la vida que la esperaba en aquella hacienda de la que todos hablaban con respeto y miedo. No sabía si debía agradecer o maldecir el silencio del hombre a su lado. Solo sentía que el aire era distinto, más pesado, como si el destino acabara de cerrar una puerta. El viaje duró horas. Cuando llegaron, la casa parecía un gigante dormido bajo la neblina. Las ventanas altas, las columnas cubiertas de hiedra, los retratos antiguos que miraban desde dentro. Nadie los recibió, salvo una criada que bajó la cabeza sin saludar. Ernesto bajó primero, le ofreció la mano y por primera vez la miró sin dureza. «Bienvenida», dijo con voz ronca. Aquella palabra tan sencilla fue lo más cercano al cariño que Lucía había escuchado en años. Y aunque no lo supiera aún, esa boda sin amor sería el principio del milagro que nadie esperaba. El amanecer en la hacienda tenía un color distinto al del pueblo. El aire olía a tierra mojada, a madera vieja y a soledad. Lucía despertó con el canto de los gallos y el eco lejano de los cascos de los caballos. En su habitación, las paredes parecían guardar secretos. Un crucifijo torcido, una ventana que daba al jardín y una cama demasiado grande para una sola persona. Se vistió despacio, aún con la sensación de estar dentro de un sueño que no terminaba. La casa no dormía nunca. Cada paso suyo era seguido por un murmullo, por una mirada que se apartaba apenas ella cruzaba el pasillo. El personal de la hacienda le hablaba con respeto, pero sin calidez. Le decían «señora», como si fuera un título que le pesara en los hombros. A la hora del desayuno, la mesa era larga, pero solo había 2 platos servidos. Ernesto ya estaba allí, leyendo el periódico sin levantar la vista. Lucía se sentó frente a él, sintiendo el frío del mármol bajo sus manos. Nadie hablaba. El único sonido era el del reloj marcando el paso del tiempo. Ella intentó una sonrisa, pero él no la vio, o fingió no verla. Los días transcurrían lentos. Lucía recorría los jardines tratando de encontrar algo que le perteneciera. Plantó flores en un rincón olvidado, arregló un piano cubierto de polvo y conversaba con los animales como si pudieran escucharla. A veces veía a Ernesto observándola desde lejos, con esa mirada que no era desdén ni afecto, solo cansancio. En las noches oía sus pasos en el pasillo, su tos ronca y el chasquido del encendedor. En esos momentos, la casa parecía contener la respiración. El mayordomo,
un hombre anciano de mirada triste, fue el primero en tratarla con cierta compasión. Le contó historias sobre la esposa difunta del patrón, sobre cómo la hacienda había sido suya antes de enfermar. Desde que ella se fue, don Ernesto ya no es el mismo, dijo una tarde mientras Lucía cortaba flores para el comedor. Ese día comprendió que aquel hombre tan duro y reservado también cargaba una pérdida que lo había vaciado por dentro. El pueblo, en cambio, murmuraba. Decían que ella era una muchacha vendida, una esposa de conveniencia, una sombra más en la fortuna del viudo. Lucía no salía mucho. Temía las miradas, los juicios, los susurros, pero en la soledad de su cuarto, frente al espejo que había pertenecido a otra mujer, comenzó a reconocer un brillo en sus propios ojos. No era belleza lo que veía, era algo más antiguo, dignidad. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, encontró una caja de música en el desván. Al abrirla, una melodía suave llenó el aire, como un suspiro de otro tiempo. La dejó sobre la mesa del comedor sin decir nada. Esa noche, Ernesto cenó sin leer el periódico. Escuchó la melodía y, por un instante, pareció sonreír. Lucía no supo por qué, pero sintió que algo en esa casa había cambiado. Muy poco, pero lo suficiente para dejar entrar un hilo de luz. Desde entonces, cada mañana, Lucía dejaba una flor distinta en el estudio de Ernesto. No era un gesto planeado, era una forma silenciosa de decir, estoy aquí. Al principio, él no decía nada. Luego, una tarde, la encontró en el jardín y la ayudó a cortar las espinas de un rosal. Fue la primera vez que sus manos se rozaron sin miedo. El sol, entre las ramas, iluminó el polvo en el aire, y ambos entendieron, sin palabras, que la distancia comenzaba a acortarse. Lucía había aprendido a sobrevivir en silencio, pero en aquella hacienda el silencio la obligaba a escucharse. Por primera vez no tenía que huir de los gritos, ni de los reproches. Solo el canto de los pájaros al amanecer y el rumor del viento entre los cipreses. A veces se quedaba horas mirando el campo desde la ventana, imaginando cómo sería tener raíces, pertenecer a un lugar sin miedo. Su cuerpo aún cargaba la fragilidad de los años pasados, pero sus ojos empezaban a tener la fuerza de quien, aunque rota, sigue buscando algo que la sostenga. De niña, Lucía soñaba con ser maestra. Le gustaban los libros viejos y la forma en que las palabras podían salvarte del mundo. Pero su familia nunca le permitió estudiar más allá de lo necesario para servir café o coser ropa ajena. Las feas no enseñan, decía su madre con una risa cruel. Aquella frase se le quedó grabada como una cicatriz invisible. En la hacienda, cada vez que tomaba un libro del despacho de Ernesto, sentía que se vengaba de esa sentencia. Leía despacio, como si cada página fuera una victoria íntima. A pesar del trato distante, Lucía empezó a observar a Ernesto con curiosidad. Había en él algo que desmentía su fama de hombre frío. Cuando creía que nadie lo veía, se detenía frente al retrato de su esposa y le hablaba en voz baja, o acariciaba el lomo de un perro viejo que lo seguía a todas partes. Lucía comprendía ese tipo de soledad, la que no se cura con compañía, sino con comprensión, y eso la hizo mirarlo con otros ojos, no de temor, sino de compasión. Cada noche, al apagar la lámpara, pensaba en lo que había perdido, su familia, su juventud, su libertad, pero también en lo que estaba descubriendo, el valor de la calma, la dulzura del trabajo sin órdenes, el misterio de un hombre que no gritaba. Empezaba a entender que sobrevivir no era suficiente, quería vivir, aunque fuera despacio, aunque el precio hubiera sido demasiado alto. En el espejo ya no veía a la muchacha vendida. Veía a una mujer que se levantaba temprano, que cuidaba flores, que sabía escuchar. Su belleza no era evidente, pero tenía la serenidad de lo verdadero.
En sus gestos había ternura, en su silencio, dignidad, y cuando el viento levantaba su cabello, parecía que la casa misma respiraba distinto, como si también ella se estuviera curando. Lucía se aferró a la rutina como a un salvavidas. Cada gesto, cada tarea, era una forma de construir una nueva identidad. Aprendió a preparar el café como a él le gustaba, a cuidar los rosales sin cortarse, a caminar sin hacer ruido sobre los pisos de madera. Poco a poco, el miedo inicial se transformó en respeto, y ese respeto, sin que ella lo notara, se convirtió en algo más cálido. Pero dentro de ella seguía latiendo una duda. ¿Merecía ese lugar? ¿Podía una mujer comprada aprender a amar sin sentirse culpable? A veces, cuando la noche era demasiado silenciosa, se respondía a sí misma con un susurro: sí, porque el amor no siempre empieza con justicia, pero puede terminar con perdón. Don Ernesto había sido un hombre temido. Su sola presencia bastaba para que los empleados enderezaran la espalda y bajaran la voz. En otro tiempo, dirigía negocios con la misma dureza con que se tala un árbol enfermo, sin titubeos, sin mirar atrás. Pero la muerte de su esposa lo había dejado vacío, flotando en una rutina de humo y papeles. Había aceptado casarse con Lucía no por deseo, sino por una mezcla de conveniencia y costumbre, como quien firma un contrato más. Sin embargo, tras esos ojos cansados, aún habitaba un hombre que añoraba sentirse vivo. En la hacienda, Ernesto era ley y sombra. Todos lo obedecían, pero nadie lo conocía de verdad. Dormía poco, comía solo y hablaba con un tono que imponía distancia. Tenía un carácter hecho de hierro, templado por los años de poder, pero su cuerpo empezaba a traicionarlo. La tos seca, los dedos temblorosos, los pasos lentos. Él lo sabía, aunque no lo admitiera. Tal vez por eso evitaba los espejos, o las risas, o cualquier cosa que le recordara que aún era humano. La llegada de Lucía lo perturbó más de lo que quiso aceptar. A veces, desde su estudio, la observaba a través del ventanal que daba al jardín. Veía cómo ella limpiaba el polvo de las estatuas o cuidaba las flores con delicadeza, y sentía una punzada incómoda. No era deseo, no aún, era algo más hondo, como un reproche silencioso. Ella representaba todo lo que él había olvidado: la humildad, la quietud, la ternura sin cálculo. Y eso lo irritaba, porque le recordaba lo mucho que se había endurecido para no sentir. Su mayor antagonista no era Lucía, sino él mismo, el hombre que había construido muros tan altos que ya no sabía salir de ellos. En las noches, encendía un cigarro tras otro frente al retrato de su difunta esposa. «Te prometí no volver a amar», murmuraba a veces, como si ella pudiera oírlo. Pero cada palabra sonaba más vacía, porque aunque no lo admitiera, la vida junto a Lucía empezaba a desenterrar emociones que creía enterradas para siempre. Los criados murmuraban sobre el cambio. «El patrón ya no grita», decían. «Hasta el perro se le acerca otra vez», pero Ernesto seguía resistiendo. Le temía al afecto tanto como a la enfermedad. Cada vez que Lucía entraba a la sala con una flor o una sonrisa tímida, él fingía indiferencia. No porque no sintiera, sino porque no sabía qué hacer con lo que sentía. En su mundo, la ternura era debilidad y el amor una amenaza. Una tarde, el médico de la familia lo visitó. Después de revisarlo, le habló con franqueza. «Debe cuidarse, Ernesto. Su corazón no aguantará otro invierno igual». Él asintió sin decir nada, pero esa noche no durmió. Caminó por los pasillos oscuros hasta detenerse frente a la puerta de Lucía. No tocó. Solo apoyó la mano sobre la madera, escuchando el sonido suave de su respiración al otro lado. Y por primera vez, el hombre poderoso sintió miedo. Desde entonces, Ernesto empezó a evitarla. Pasaba más tiempo en el campo o en la oficina, buscando refugio en el trabajo. Pero el silencio que antes lo acompañaba ya no era paz, era vacío.
En cada rincón donde no la veía, notaba su ausencia. En cada taza de café sin aroma, en cada atardecer sin su figura entre las flores. Lucía se había convertido sin quererlo en su espejo más cruel, el que mostraba que todavía podía amar, pero también que había olvidado cómo hacerlo. El giro llegó una mañana cualquiera sin aviso. Lucía estaba en el jardín, arrodillada frente al rosal que Ernesto solía evitar. Una espina le cortó el dedo y, sin pensarlo, él se acercó. «Déjame ver», dijo con voz firme pero sin dureza. Ella extendió la mano temblando un poco. Ernesto tomó un pañuelo y limpió la sangre con una delicadeza que desmentía su fama de hombre implacable. Fue la primera vez que la tocó sin distancia. En ese gesto mínimo, algo invisible cambió. Ambos lo sintieron, aunque ninguno lo dijo. El aire pareció detenerse, y cuando él levantó la vista, la miró de verdad. Desde ese día, la rutina se quebró. Ernesto empezó a invitarla al estudio bajo pretextos triviales. Leerle una carta, mostrarle un documento, enseñarle una melodía en el piano antiguo. Al principio, Lucía obedecía con la cautela de quien teme una trampa, pero pronto las conversaciones se volvieron más largas, más humanas. Hablaban de libros, de su infancia en el campo, de los amaneceres que ambos veían desde ventanas distintas. Él escuchaba, y ella se dio cuenta de que no era solo cortesía. La miraba con atención, con un respeto que dolía porque nunca antes lo había sentido. Una noche, la lluvia volvió a caer. Ernesto, incapaz de dormir, bajó al salón y la encontró allí, frente al piano. Lucía, creyéndose sola, tocaba una melodía suave, torpe, pero llena de vida. Él se detuvo a escucharla. No interrumpió. Cuando ella lo vio, se sobresaltó, pero él sonrió apenas. «Sigue», murmuró, y ella siguió. La música llenó la casa como un perfume antiguo, y por un instante el pasado dejó de oler a duelo. Era la primera vez en años que él se sentía en paz. El rumor de ese cambio empezó a correr entre los empleados. El patrón ya no fuma tanto. La señora toca el piano. La casa suena distinta. Pequeñas frases que anunciaban una revolución silenciosa. Lucía empezó a sentirse menos extranjera. Al caminar por los pasillos, ya no la miraban con compasión, sino con respeto. Había algo en su manera de mirar a Ernesto que contagiaba calma, una ternura que nadie esperaba ver en aquel lugar donde antes solo había órdenes. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, Lucía encontró una fotografía antigua. Ernesto más joven, con una mujer de mirada suave y un niño que apenas alcanzaba a sonreír. En el reverso, un nombre: Clara y Emiliano, mis razones. Lucía no preguntó, pero esa noche él le habló. Le contó que su hijo había muerto a los 8 años y que su esposa no sobrevivió al duelo. «Desde entonces no creo en milagros», dijo con la voz quebrada. Lucía, sin pensarlo, le tomó la mano, y esa vez él no la retiró. Días después, Ernesto la acompañó al pueblo. Nadie lo había visto salir en meses. Caminaban despacio, sin tocarse, pero la gente los observaba con curiosidad. En la plaza, un anciano los bendijo sin saber quiénes eran. Lucía sintió una extraña alegría. Él, en cambio, descubrió que la vergüenza y el orgullo pueden parecerse mucho cuando uno no sabe amar. Desde ese momento ya no pudo mirarla igual. Esa noche, cuando regresaron, el cielo estaba lleno de estrellas. Ernesto se detuvo frente al jardín y le dijo sin mirarla: «Tu presencia ha despertado esta casa, Lucía, y también a mí». Ella no supo qué responder, solo asintió. Pero al entrar, sus pasos resonaron con otro peso, como si algo antiguo, un juramento invisible, acabara de pronunciarse sin palabras. El cambio no fue inmediato, pero sí profundo. Los días comenzaron a llenarse de gestos mínimos. Una taza servida con cuidado, un libro dejado sobre la mesa, una mirada que duraba más de lo correcto. Ernesto hablaba poco,
pero cuando lo hacía, su voz sonaba menos cortante. Lucía, por su parte, empezó a dejar de pedir permiso para existir. Caminaba con más seguridad, como si cada paso fuera una afirmación. El personal lo notó. La señora ya no parecía una huésped. Era parte viva de la casa. Sin embargo, esa nueva armonía traía consigo un miedo, el de perderla. Una mañana, Ernesto le pidió que lo acompañara al viñedo. El sol caía sobre las uvas maduras y el olor del campo parecía curarlo. «Nunca había visto algo tan hermoso», murmuró ella. Él la miró de reojo. «Yo sí, pero lo había olvidado». Caminaban entre las hileras de vides, y cada palabra era una semilla plantada en el silencio. Cuando una brisa levantó su cabello, Ernesto extendió la mano y lo apartó con torpeza. Ella se sobresaltó, pero no se alejó. Por primera vez, el contacto no fue frío ni accidental, fue humano, cálido, necesario. Esa noche, Lucía soñó con el sonido del mar, aunque nunca lo había visto. Despertó con el corazón agitado, y sin pensarlo, fue hasta el estudio. Ernesto estaba allí, dormido sobre los papeles. La lámpara apenas lo iluminaba. Lucía se acercó y le cubrió los hombros con una manta. Él abrió los ojos, confundido. «¿Qué haces aquí?» «Nada, solo pasaba». La voz de ella era un susurro. Él sonrió levemente. «Entonces, quédate». No fue una orden, fue una súplica muda. Ella se sentó a su lado. Ninguno habló más. El rumor de su cercanía se esparció por la hacienda. Los empleados cuchicheaban, algunos con ternura, otros con crítica. «El patrón rejuveneció», decía el cocinero. «Ella le ha devuelto la vida», pero no todos lo veían con buenos ojos. El capataz, un hombre ambicioso que esperaba heredar favores del patrón, empezó a mostrar desdén. «No olvides de dónde viniste», le dijo a Lucía una tarde con tono venenoso. Ella lo ignoró, pero esa frase le pesó. Por primera vez comprendió que amar a Ernesto significaba desafiar algo más grande que el juicio ajeno, su propio pasado. Con el paso de los meses, el vínculo entre ambos creció en silencio. Compartían las tardes en el jardín, las noches en el piano, las miradas en el desayuno, pero en cada gesto quedaba la huella del miedo. Miedo a la diferencia de edad, a la opinión del pueblo, a lo que los demás pensarían si ese cariño se volvía visible. Ernesto, aunque cada vez más afectuoso, no pronunciaba palabra alguna de amor. Lucía tampoco lo exigía. Aprendió que a veces el amor no se dice, se cultiva, como la tierra. Un día, durante la vendimia, Lucía cayó desmayada entre los surcos. Ernesto corrió hacia ella, más rápido de lo que su cuerpo le permitía. «Lucía, mírame», repetía con desesperación. Cuando ella abrió los ojos, vio lágrimas en los de él. «Creí que te perdía». Aquella confesión fue la grieta definitiva en su muralla. Desde entonces, algo se desató entre ambos. Los días se llenaron de cuidados mutuos. Él vigilaba su descanso, ella lo acompañaba al médico, y aunque nada se decía en voz alta, el amor ya era evidente para todos. Pero los días felices trajeron consigo las sombras del pasado. Lucía comenzó a recibir cartas de su familia, pidiendo dinero, recordándole que debía obediencia. «No te confundas, hija, tu deber ya fue pagado». Las palabras dolieron más que cualquier herida. Ernesto, al enterarse, mandó quemarlas sin que ella lo supiera. No lo hizo por orgullo, sino por protegerla. Pero ese secreto sería una herida más adelante. Aún así, Lucía resistía. Seguía cuidando el jardín, tocando el piano, mirando a Ernesto con ternura serena. En las noches, cuando la luna bañaba los ventanales, ambos se quedaban en silencio, compartiendo esa quietud que solo existe entre dos almas cansadas que al fin se encuentran. Y aunque no había promesas, la vida comenzaba a parecerles un lugar más amable. Una tarde, durante un paseo, Ernesto se detuvo y dijo: «Lucía, si pudiera cambiar el pasado, no te habría comprado, te habría pedido que te quedaras».
Ella lo miró con los ojos llenos de una emoción nueva. No podrías haberlo hecho, pero aún estás a tiempo de quedarte tú. En ese momento, ambos comprendieron que el amor, incluso nacido del dolor, puede transformarse en redención. El invierno llegó sin avisar, cubriendo la hacienda con un silencio más denso que la nieve. Ernesto tosía cada vez más fuerte, pero se negaba a quedarse en cama. Lucía insistía. Lo cuidaba con manos suaves, con ese amor silencioso que ya no necesitaba palabras. Él, terco, fingía fuerza aunque su cuerpo lo traicionaba. Una noche, mientras ella le preparaba una infusión, un mareo lo hizo caer. Lucía corrió a sostenerlo. «No te muevas», dijo ella entre lágrimas, pero él sonrió débilmente. «Ya te lo dije, tu presencia me da más vida que cualquier remedio». Fue la primera vez que ella lloró sin esconderse. Los médicos llegaron al amanecer. Diagnóstico severo. El corazón, cansado. Ernesto escuchó sin sorpresa, pero cuando el doctor se fue, la miró a los ojos y dijo: «No quiero hospitales. Quiero quedarme aquí, contigo, en esta casa que tú devolviste a la vida». Lucía temblaba. «¿Y si te pasa algo?». Él tomó su mano con una ternura nueva. «Entonces prométeme que no volverás a esconderte del mundo. Prométeme que vivirás». Y ella, con la voz quebrada, juró hacerlo. En ese juramento, el amor que ambos habían negado se volvió real, casi sagrado. Las noches siguientes fueron de confesiones. Ernesto hablaba de su juventud, de los errores que lo convirtieron en piedra, de su hijo, de los negocios sucios, del miedo a morir solo. Lucía escuchaba sin juicio. «No me juzgues», murmuraba él. «No puedo. Eres el hombre que me enseñó a ver el amor donde no había luz». Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si el mundo quisiera entrar. Dentro, dos almas se perdonaban mutuamente. Fue en esa calma rota cuando ocurrió el milagro, la noticia del embarazo. Lucía no lo creyó al principio. Los médicos habían sido claros, su cuerpo no podía concebir, pero allí estaba el resultado en sus manos. Cuando se lo dijo a Ernesto, él la miró como si el tiempo se detuviera. «¿Estás segura?». Ella asintió, y él, aquel hombre que nunca lloraba, cayó de rodillas. «Me diste lo que ni Dios me concedió antes, una segunda vida». La abrazó sin miedo, sin reservas. En ese abrazo, toda su historia se reescribió. Era el clímax de un amor nacido del dolor, pero destinado a la redención. La noticia se esparció por la hacienda como un incendio luminoso. Algunos dudaron, otros murmuraron que era imposible, pero Lucía caminaba con el rostro erguido, más fuerte que nunca. Ernesto, aunque débil, parecía rejuvenecer. Mandó redecorar la casa, abrir las ventanas, plantar nuevos rosales. «Quiero que este lugar tenga olor a esperanza cuando él llegue», decía. Nadie se atrevía a contradecirlo. Lucía lo miraba desde el porche, sabiendo que cada gesto suyo era una despedida anticipada, un intento de dejarle un mundo mejor. Una madrugada, el dolor en el pecho regresó. Ernesto llamó a Lucía con un hilo de voz. «No llores», susurró. «Ahora ya sé que fui amado y eso basta». Ella lo sostuvo entre sus brazos, temblando. «No me dejes sola». Él la miró con ternura. «Nunca estuviste sola. Solo lo olvidaste». Cerró los ojos, respirando hondo, y el silencio se hizo absoluto. Pero antes de exhalar por última vez, alcanzó a decir: «Dile a nuestro hijo que su padre creyó en el amor». Esa frase se quedó flotando en el aire, como una promesa. Lucía lloró en silencio, pero no gritó. Afuera, el amanecer despuntaba lento, y los primeros rayos de sol entraban por la ventana del estudio. En ese instante, el retrato antiguo de la esposa difunta cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Era como si el pasado se rindiera al presente. Si esta historia te conmovió, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de la herida? El entierro fue sencillo, sin lujos ni discursos. Solo los empleados, el sacerdote y Lucía
con un pañuelo blanco entre las manos. El cielo estaba gris, pero no llovió. Cuando el ataúd descendió, ella sintió que algo dentro de sí se apagaba, y al mismo tiempo, algo nuevo despertaba. No era resignación, era fuerza. El capataz, en un gesto torpe, intentó ofrecerle consuelo, pero Lucía no lo necesitaba. Don Ernesto no se fue, dijo con voz serena. Solo cambió de forma. Nadie entendió del todo, pero todos callaron. Había en su mirada una paz que imponía respeto. Los días posteriores fueron duros. La casa, antes llena de música y flores, volvió al silencio. Pero Lucía se negó a dejar que muriera con él. Abrió las cortinas, encendió el piano y pidió al personal que volviera a reír. El patrón lo habría querido así. Cada rincón de la hacienda empezó a recobrar vida, como si la memoria de Ernesto se mezclara con el aire. En el jardín, las rosas florecieron fuera de temporada, rojas, intensas, como si él aún las cuidara desde algún lugar. Lucía decidió no vender la propiedad. En su lugar, la transformó en un refugio para mujeres sin hogar, aquellas que como ella fueron vendidas o despreciadas. Aquí nadie vuelve a ser invisible, decía. En pocos meses, el lugar se llenó de voces, de risas, de manos que tejían esperanza. La gente del pueblo, antes tan cruel, empezó a mirarla con admiración. La señora de la hacienda cambió su destino, murmuraban. Lucía no buscaba gloria, buscaba sentido, y en cada rostro agradecido encontraba el eco del amor que Ernesto le dejó como herencia. El embarazo avanzó lento, vigilado por médicos y rodeado de cuidados. A veces, al sentir al bebé moverse, Lucía cerraba los ojos y sonreía. «Tu padre habría llorado de felicidad», le decía al pequeño, y en las noches de luna llena caminaba descalza por el jardín, sintiendo que él estaba allí, en el viento que movía las ramas, en el aroma del café que aún impregnaba la casa. Cada detalle era una conversación silenciosa entre ellos. No había luto, había amor. Cuando nació el niño, los empleados lloraron de alegría. Lucía lo sostuvo entre los brazos, débil pero llena de vida. «Se llamará Ernesto Emiliano», anunció, con la voz firme, «porque los amores verdaderos no mueren, se transforman en generaciones». Aquella mañana, el sol iluminó los retratos del salón, y el reflejo pareció dibujar la silueta de su esposo sonriendo. Algunos juraron haberlo visto. Lucía no necesitó confirmarlo. Lo sintió en su pecho, como un latido antiguo respondiendo al nuevo. Con el paso de los meses, la hacienda volvió a ser un símbolo de esperanza. Mujeres y niños trabajaban juntos en los campos, y Lucía enseñaba a leer bajo los árboles, cumpliendo el sueño que alguna vez le fue negado. El pueblo la llamó la Maestra del Valle, y en cada historia que contaba hablaba de Ernesto, no como el millonario poderoso, sino como el hombre que aprendió a amar tarde, pero de verdad. Su legado ya no era dinero, sino ternura compartida. Cada atardecer, Lucía subía al mirador donde solía ver el horizonte con él. Allí, con su hijo dormido entre los brazos, susurraba al viento: «Gracias por no rendirte conmigo». Y mientras el sol caía sobre los viñedos, comprendía que el amor que nace del dolor no se apaga, solo cambia de forma, que el perdón puede ser una herencia y la vida una promesa cumplida. Los años pasaron y el valle aprendió a pronunciar el nombre de Lucía con respeto. Ya no era la esposa vendida, ni la muchacha estéril, era la mujer que convirtió el abandono en semilla. En la hacienda los niños corrían entre los rosales y las mujeres reían al caer la tarde. A veces, algún viajero preguntaba por el retrato de un hombre canoso en la pared principal. «Fue él quien plantó las raíces», respondía Lucía con una sonrisa tranquila. Nadie imaginaba el precio de aquel amor, pero todos podían sentir su huella en el aire. Cada noche, Lucía le contaba a su hijo la historia de cómo nació. No hablaba de contratos ni de dolor, sino de milagros y segundas oportunidades.
Tu padre creyó que no merecía amor, le decía, y terminó descubriendo que el amor no se merece, se ofrece. El niño, con los ojos grandes como los de su madre, la escuchaba fascinado. En ese relato, Ernesto seguía vivo, no como un recuerdo triste, sino como una presencia luminosa. Lucía entendía entonces que no hay final cuando el amor deja frutos. A veces, al amanecer, Lucía salía al jardín y tocaba el piano, la misma melodía que un día hizo sonreír a Ernesto. Las notas se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas. Era su forma de orar, de agradecer, porque el dolor se había vuelto música y la soledad, compañía. El viento soplaba suave, como una caricia, y en cada ráfaga ella sentía que él le respondía: «Sigue viviendo, Lucía, así se honra el amor. Si crees que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más hondas, escribe boda en los comentarios». Porque esta historia no trata solo de una mujer que fue vendida, sino de una que se compró a sí misma con dignidad, que aprendió que los finales felices no siempre son perfectos, pero siempre son justos, y que a veces el mayor milagro no es concebir una vida nueva, sino volver a creer en la tuya.